Hey, ¿qué pasó amigos del tiempo? No será más. ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con los vídeos hablando sobre el tema ¿conocemos los tiempos o no los conocemos? Porque muchos hermanos y amigos dicen que no conocemos los tiempos, que vivimos errantes, que solamente el Padre sabe el día, el año y la hora. ¿Será cierto? Porque dicen que aún ni los ángeles conocen los tiempos, como dice Mateo 24:36, que solamente el Padre conoce el día y la hora. ¿Será cierta esa interpretación? Vamos allá a ver entonces. Hoy vamos a descubrir si en verdad tienen razón aquellos que dicen que no sabemos el tiempo y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, depende de lo que llamemos como venida o lo que debemos saber, porque ya lo dije en varios videos que nadie sabe el día y la hora, pero es un tema específico que se trata Jesús ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 36, donde dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Pero ya explicamos lo que allí quiere dar a entender el Señor por medio de ese pasaje bíblico, sabiendo que cuando se habla día y hora estamos hablando de un día y estamos hablando de una hora. Como lo dijimos, un día de 24 horas en el tiempo calendario nuestro y la hora de 60 minutos en el calendario nuestro. Pero si lo referimos al calendario original, según la Biblia, según lo que el Creador nos ha dado a conocer, sería un día de 18 horas y una hora de 80 minutos. Hoy vamos a confirmar si es verdad que los ángeles no conocen los tiempos. Hoy vamos a conocer en verdad si Dios nos ha dejado ningún texto bíblico donde nosotros no podamos conocer los tiempos, para poder deducir que el tiempo ya se acerca o está corto, hablando de dos temas, la segunda venida y el arrebatamiento. Entonces vamos a ver si los ángeles también no conocen esos tiempos. Y como les dije al principio, que las profecías también se pueden contar sumándolos, de un modo matemáticamente podemos hacer una cifra, un tiempo, y esos tiempos también traen señales para dar a conocer que ya estamos llegando a ese tiempo, para confirmarlo, estar seguro. Hay un relato muy importante con el tiempo de Jesús, cuando él estaba ya predicando el evangelio de la fe, las nuevas promesas, es decir, las buenas nuevas de salvación, el nuevo pacto. Se le acercan los sacerdotes de ese tiempo, que más que toda la mayoría lo conformaban los fariseos y los saduceos. Y ellos, desconociendo quién era ese hombre, queriendo saber quién era, si en verdad era el Mesías, porque estando Jesús allí delante de ellos, no lo conocieron, es decir, no pudieron ellos darse cuenta que el Mesías estaba hablando con ellos cara a cara. Entonces la pregunta es, ¿en verdad? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta? ¿En verdad no había ninguna profecía que decía que en tal fecha o tal tiempo el Mesías aparecería a Israel? ¿O sería por desconocimiento de ellos, que no entendieron las profecías real como estaban? Este relato está en Mateo capítulo 16, del 1 al 4. Está este relato cuando los fariseos y los saduceos se acercaron para tentarle y hacerles unas preguntas, y aquí está la clave. Y sí, Mateo 16, versículo 1 al 4 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal, es decir, ellos querían saber realmente si era el Mesías por boca del propio Jesús, y una señal del cielo. Entonces Jesús respondiéndoles, dice aquí la palabra, y él les dijo: cuando anochece ustedes dicen buen tiempo. Entonces él les dice: ¿por qué dicen eso?
porque el cielo tiene aréboles. Esa era la señal cuando la noche iba a ser un buen tiempo. Y por la mañana los fariseos saduceos salían a ver el cielo y decían: hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles el cielo y está nublado. Note las palabras que le dice el Señor, que unas palabras muy fuertes en el ámbito de nosotros, que le dice: hipócritas, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor aquí en este pasaje de Mateo 16, del 1 al 4? Les quiere dar a entender a esa generación, a esos supuestamente eran los sacerdotes, los levitas, que tenían que saber bien las profecías sobre el Mesías y discernirlas correctamente. Entonces, lo que les quiso dar a Jesús cuando le fueron ellos a tentar, ¿qué les dijo el Señor? Un ejemplo que nosotros tenemos que también que comprender. Y eso es para también nuestros tiempos, porque nosotros ya como hijos espirituales, no estoy hablando en la carne, no, como hijos ya de Dios espirituales, somos también reyes y sacerdotes que tenemos que ya manejar bien la palabra de verdad, trazarla correctamente y saber los tiempos en que estamos viviendo según la profecía que Dios nos ha dejado. Entonces los fariseos se acercaron y le dijeron: Señor, danos señal del cielo. Y Jesús les hizo una pregunta muy importante a ellos. Ustedes, les dijo, saben distinguir antes de anochecer el cielo. Saben también por la mañana, cuando las nubes tienen aréboles y están oscurecidos, saben que va a ser mal tiempo. Entonces los fariseos, los saduceos, podían distinguir el tiempo meteorológico, podemos decir así, de cuando iba a ser un mal tiempo y cuando iba a ser un tiempo de bonanza, un tiempo bueno. Ellos sabían y conocían la señal que eso decía que iba a ser bien tiempo o mal tiempo. Y no me dejen engañar ustedes, los que tienen ya sus abuelitos decían y quedaban viendo para el cielo, les decían: hoy va a ser norte, y Israel hacía norte. O decían: hoy va a llover, y realmente iba a llover. Entonces los fariseos y saduceos conocían esas señales. Eso les quiso dar a entender el Señor. Entonces les dice hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Porque ellos sabían distinguir el tiempo, mas no supieron distinguir las señales cuando el verdadero Mesías iba a aparecer en Israel. Porque así como ellos sabían las señales de los tiempos de los cielos, ellos también tenían que saber las señales cuando las profecías se tenían que cumplir, porque las profecías también tienen tiempo, y ese tiempo es una forma matemática, un calendario, y también tienen señales para confirmar esos tiempos, que después de la señal viene lo que se ha dicho, lo que va a suceder. Entonces él dice: esta generación mala no les voy a dar señal, no les voy a decir en este momento, sino que solamente les dio una señal, que era la señal de Jonás. Y sabemos lo que pasó con Jonás, que el 3 se lo tragó por 3 días, y esa era la señal que ellos tenían también que darse cuenta cuando eso sucediera, que él iba a morir y iba a estar por 3 días dentro de la tierra. Es decir, iba a morir en la carne y iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero al tercer día iba a resucitar. Esa era otra señal para el pueblo de Israel, y aún así no la comprendían. Entonces quiere decir que la profecía ya había indicado a qué tiempo iba a aparecer Jesús en Israel. Claro que sí, ya estaba el tiempo, el calendario, que el verdadero Mesías iba a aparecer sobre Israel. Por eso Jesús les decía hipócritas a los sacerdotes de ese tiempo. Y esa profecía la encontramos en Daniel capítulo 9, cuando
Gabriel, estamos hablando ya de un arcángel, estamos hablando de un ángel que le comunica al profeta Daniel lo que iba a aparecer después de los 70 años que estuvo cautivo en Babilonia y iban a regresar, pero le da otra profecía sobre Israel que se llama las semanas 70. Entonces en esas semanas 70, en el capítulo 9, versículo 24, 25, 26, se habla sobre el Mesías. Hay varias profecías sobre Israel, lo que iba a suceder, pero ahí en esa misma semana estaba y se reveló el tiempo que iba a aparecer al Mesías. Entonces solo tenían que ellos investigar en cuánto tiempo valía cada semana, cuánto era una semana por años. Eso es lo que tenían que hacer ellos, porque en Daniel ya estaba revelada en qué semana iba a aparecer el Mesías y iba a morir en Israel. Y dice así Daniel capítulo 9, 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. El arcángel Gabriel le dice: sabe pues y entiende, Daniel, que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hablando del muro de Jerusalén y la plaza de Jerusalén. Checa muy bien aquí en este versículo bíblico en Daniel capítulo 9, versículo 26. Ponga mucha atención que es lo que dice aquí el arcángel Gabriel. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Dice: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no por sí mismo, y del pueblo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esta es la profecía que está ahí, vemos cómo se cumplió. Su fin será con inundaciones y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Estamos hablando cuando se le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas. Vemos un tiempo, y si lo sacamos en años hay un tiempo, y esos tiempos traen también señales. Y cuando dice un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y la ciudad, estamos hablando del príncipe que en ese entonces era el César, era el Vespasiano, y su hijo era Tito, que en ese tiempo era el príncipe que rodeó a Israel con los ejércitos en el año 70, según la historia, en abril 23. Entonces esto tenían que saber los fariseos y saduceos que le preguntaron a Jesús allá en Mateo 16 del 1 al 4. Ellos tenían que haber sabido este tiempo. Y estos tiempos también la Biblia los registra y trae las señales de estos tiempos, qué es lo que iba a hacer el Mesías, para poder reconocerlo. Y para comprender Daniel capítulo 29, lo que hablamos un poco ahí en Esdras, capítulo 7, versículo 13, se da la orden por el rey Artajerjes, un rey que, bueno, en estos tiempos hasta se han hecho películas que se llaman Los 300 y dan un poco a conocer sobre ese rey. Y ese rey, el que dio la orden, es un persa, uno que ya estaba escrito también en las profecías que iba a aparecer. Y en Nehemías, lo estoy diciendo así para avanzar un poco, no sea muy largo el video, 4, 13, 16, versículo 17, 18, ahí están los tiempos angustiosos que habla la profecía de Daniel capítulo 9, que iban a construir lo que es el muro y la plaza en tiempos angustiosos, que sabemos, si ustedes se va y lee ahí, que trabajaban con la espada en las manos y no se bañaban hasta que solo se quitaban la ropa para bañarse, y después estaban todos con sus espadas haciendo guardia, porque los que estaban alrededor de ellos no querían que construyeran a Jerusalén y el muro, cumpliéndose así las profecías de Daniel capítulo 9. Vemos la señal del Mesías que estaba dada también, ya estaba dada en Isaías. Vamos a ver en Isaías 7:14. Dice así Isaías 7:14, dice: por
tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa era la señal, que una virgen iba a salir embarazada, iba a tener un hijo. ¿Cuándo ha visto usted que una virgen que no haya conocido hombre va a salir embarazada? Por tanto, esa era una de las señales, reconocer y escuchar la noticia que una virgen dio a luz. Esa era la señal que ellos tenían que prestar atención. Ya conociendo los tiempos matemáticamente, tenían que ver y investigar dónde estaría esa virgen. Por lo menos tenía que salir esa noticia que una virgen tenía que dar a luz. Y conociendo los tiempos, ellos se habían asegurado que era el tiempo que tenía que darse. Eso lo confirma también la profecía Mateo 1:23, cuando el ángel Gabriel también se le presenta a María y le dice las buenas noticias de lo que iba a suceder. Y vemos lo que pasó cumpliéndose la profecía de Isaías 7:14. La pregunta es, ¿los ángeles saben o no saben los tiempos? Vemos cómo el arcángel Gabriel se le aparece a Daniel, y es Gabriel ese príncipe de que se le aparece a Daniel. Esto lo podemos confirmar en Daniel capítulo 9:21. El varón Gabriel volando, dice Daniel, que llegó hacia él. Y Daniel 10:14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Está hablando de los postreros días. ¿Y qué significa postreros días? Significa en los últimos tiempos. El último tiempo significan los postreros días. Vamos a hablar de otro ángel. No sé si era el mismo Gabriel, porque la Biblia no da el nombre, pero aparentemente también es un arcángel. Puede ser que sea el mismo Gabriel. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1. Y vemos también esa revelación que se le da al apóstol Juan allá en la isla de Palmo, que tuvo sobre la visión que iba a suceder en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, que nosotros tenemos que saber que esto a nosotros nos conviene saber, y que no nos vaya a pasar de los fariseos y los saduceos, porque también seríamos, como Jesús lo llamó, hipócritas. Dice Apocalipsis capítulo 1:1, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación de Jesucristo? Que Dios, hablando de Dios el Padre, le dio. Dios el Padre se la dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere dar a entender aquí? Que Dios el Padre quiere que nosotros sepamos las cosas que van a suceder. Y esa revelación se la da a Jesucristo, y Jesucristo se la da a un ángel, y el ángel se le da al apóstol Juan, y el apóstol Juan nos da a nosotros, a la iglesia en general. Escuche lo que dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan. Más claro que el agua no se puede. Y el Apocalipsis y el capítulo de Daniel tiene también profecías que se pueden sacar los tiempos en forma matemática. Hay tiempos, hay calendarios y hay números que se pueden sacar. Solo hay que entender correctamente los tiempos, y esos tiempos también traen señal para que nosotros podamos entender qué tiempo va a suceder esto. Entonces vemos cómo los ángeles sí conocen los tiempos del fin, y esto lo habla también en Hebreos 1:14. Ellos están puestos para que nosotros sepamos lo que Dios tiene planeado para el mundo y para la iglesia. O sea, ellos son mensajeros, que en otras partes dice en Salmos que ellos son mensajeros que vienen para darnos a nosotros a conocer las cosas que están reveladas ya en el cielo. Allá Pablo en Hebreos lo dice 1:14, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a quienes, a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir,
para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ellos para ellos han enviado para a nosotros anunciaros y decirnos los tiempos o las profecías, lo que Dios tiene, lo que Él va a hacer. Y vemos como también un espíritu o un ángel puede anunciarnos o querernos engañar, darnos otro evangelio diferente a lo que Dios le ha revelado a los apóstoles. Al apóstol Juan, podemos ver eso en Gálatas 1:8, dice: más aún nosotros, diciendo Pablo, incluyéndose él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Estamos dándonos cuenta, hermanos, que sí, los ángeles conocen los tiempos de los postreros días, y nosotros también debemos de conocer los tiempos y las señales. Ya aclaramos y vamos a volver a aclarar lo que realmente no conocemos. Ese momento es que no lo sabemos, ni los ángeles lo saben, pero lo demás ellos lo saben, y también nosotros tendríamos que saberlo. Vamos a ver también, otra vez vamos a ir al libro de Daniel, en el Daniel capítulo 8, versículo 13, dice: dos santos hablando le hacen una pregunta a uno de los ángeles que están en el río. Están aproximadamente tres seres, uno está a la orilla del río, el otro a la otra orilla, y uno está en medio, y hacen una pregunta hablando, dice: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio? El versículo 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Está dando un tiempo, 1300 tardes y mañanas, y esto estamos hablando ya dentro del Apocalipsis, cuando se hacen los continuos sacrificios. Podría explicarlo, pero me va a dar mucho tiempo. Tal vez otra vez tocamos ese tema del continuo sacrificio, pero está hablando de lo que se daba bajo la ley, los sacrificios que se daban continuos. Entonces hay una fecha de donde van a empezar el continuo sacrificio y hasta cuándo será quitado por el anticristo. Y hablando también de los ángeles, ellos conocen los tiempos, hablando de la resurrección de los muertos. Aquí estamos hablando de la resurrección en general, pero sabemos que con el arrebatamiento empiezan las resurrecciones, y después viene la segunda resurrección en el tiempo, ya cuando vamos al milenio y después del milenio. Entonces Daniel capítulo 12 versículo 6 dice: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Hablando el arcángel Gabriel con Daniel con respecto a la resurrección de los muertos. Y dice acá: ¿y cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjense que se hace una pregunta. En el versículo 7 dice: y alzó sus manos al cielo, es decir, alzó sus manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. ¿El que van a ser cumplidas? La resurrección de los muertos. El ángel juró, levantó la mano derecha y izquierda, su diestra o su siniestra, y juró por el que vive. Es decir, nadie puede jurar por Dios. Ese es un mandamiento que dice el Señor: no jurarás ni por el cielo ni por la tierra. Pero vemos a este ángel jurando, es decir, está confirmando que esto va a suceder. Y vemos un tiempo aquí que dice, como se llama nuestra página, por eso aquí estamos inspirados sobre esto, porque sé del tiempo que estamos hablando aquí, en que no da un día, pero sí da cierto tiempo, y después lo vamos más adelante en otro tema, vamos a revelar qué significa estos tiempos. Y dice, sucedió y juró, y dice: y será por tiempos, aquí vemos que está dando tiempos, la mitad de un tiempo, y cuando sea la dispersión del poder del pueblo santo. Esa es la señal. Da los tiempos y da una señal. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese sería el tiempo. Lo podemos sumar, lo podemos ver qué significa esos tiempos. Y aquí está la señal de esos tiempos. Dice: cuando se acabe la dispersión. Esa sería la señal del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas.
Ahí está el tiempo y está la señal para poder reconocer esos tiempos. Lo confirmamos y eso lo podemos ver en Daniel, pero también lo confirma este ángel que fue enviado a Juan en Apocalipsis 10, 6 y 7. Vemos al mismo ángel, ya no con Daniel, sino con el apóstol Juan. Vemos que también lo confirma y dice las mismas palabras, y también levanta sus manos al cielo y también jura por el que está sentado, diciendo las mismas palabras. Hay algo que cambia al final de lo que se le dice a Daniel, porque vemos que ya ha transcurrido un tiempo desde la profecía que se le da a Daniel al tiempo que llega a donde está Juan. Y vamos a ver lo que dice en las últimas palabras. Dice así, dice las mismas palabras, dice: y el tiempo, dice el arcángel, no será más. ¿Qué está hablando aquí? Del tiempo del arrebatamiento. Por él dice: y el tiempo no será más. No está poniendo un día ni una hora, solo dice el tiempo no será más. Hasta allí ellos conocen el tiempo donde va a empezar más o menos el arrebatamiento de la iglesia, pero no están poniendo día. Entonces se cumple lo que dice Mateo 24, 36, que los ángeles no conocen el día y la hora, pero del arrebatamiento. Sino que él dice en el siguiente versículo, en el versículo 7, dice: más cuando el séptimo ángel empiece a tocar la trompeta, entonces dice: el misterio será hecho conforme lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Quiénes? A Juan, a Daniel y a nosotros. Pero no está dando una hora ni un día del arrebatamiento, sino que es el tiempo no será más, sino que a la voz y al toque de la trompeta del séptimo ángel el misterio de Dios se revelará, que es el arrebatamiento. Entonces ellos no conocen el día ni la hora, pero sí conocen más o menos el tiempo y la señal. ¿Cuál sería la señal aquí? Cuando el séptimo ángel empiece a tocar la séptima trompeta, entonces quiere decir que ha llegado el momento del arrebatamiento, pero hasta ahí. Pero vemos que sí, los ángeles conocen los tiempos. Vemos que no solamente los ángeles, también el dragón, que se llama Satanás o diablo, también conoce también los tiempos, aunque él no conoce el arrebatamiento, pero sí conoce el tiempo donde él será juzgado. Y eso lo podemos comparar también allá en el libro de Apocalipsis. Y así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 parece, si no me equivoco, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, con gran enojo, sabiendo, escuche, sabiendo, ¿sabe o no sabe Satanás? Sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Conocen los ángeles el tiempo? Sí. Satanás, el dragón, ¿conoce el tiempo? Sí, porque sabe que le queda poco tiempo. Lo que no saben los ángeles es el día y la hora del arrebatamiento, ni nosotros. Yo no le puedo decir el Señor va a venir en el día tal, a la hora tal, porque no la conocemos, pero sí conocemos más o menos el tiempo y la señal que esto va a suceder. Sí, puedo decir que la conozco, solo falta unos detalles para poder comprender exactamente cabal los tiempos, porque no tenemos el mismo calendario. Tenemos que saber bien los calendarios para poder y no equivocarnos como muchos lo han hecho. Entonces lo que nosotros no sabemos es día y la hora del arrebatamiento, pero aún hasta año y mes lo podríamos saber, porque la Biblia está hablando solamente del día y de la hora. Vamos a ver si los apóstoles sabían los tiempos, porque ellos se les reveló más que todo a los del nuevo pacto. Sabemos que los 12 iban a las 12 tribus de Israel, y Pablo fue escogido para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo es el apóstol de nosotros los gentiles, que éramos gentiles o salimos de los gentiles. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto
a los tiempos. En Hebreos capítulo 10 versículo 25 vamos a ver, vamos todos para ahí y leamos. Dice el apóstol Pablo así, mire a ver si no conoce Pablo los tiempos. Dice, Hebreos 10, 25 dice, no dejándose de congregar, sino exhortándonos. Y tanto más, escuche, cuando veamos que aquel día se acerca. No está diciendo el día y la hora, sino que veamos que aquel día se acerca. El apóstol Pedro, el apóstol de Israel, de los circuncidados, dice así, Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, Pedro sabía, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora bien, nos vamos en el reino animal. ¿Los animales saben los tiempos, sí o no? Claro que sí, algunos sí. Las conocen. Lo podemos ir a Jeremías 8:7, dice así. Conocen el tiempo, la cigüeña conoce el tiempo, mas mi pueblo no conoce los tiempos. Y Daniel capítulo 12 versículo 11 dice, desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, dando números matemáticos, el calendario, y podemos sacar números matemáticos, pero dice, más bienaventurado al que llegue a 1235 días. Podemos ver cómo los ángeles están dando también el calendario, o podemos hacer las sumas para ver cuánto dará ese tiempo. Entonces ya descubrimos, hermanos, que sí están los tiempos en las escrituras y están las señales para confirmar esos tiempos. Entonces que no los pase lo que les pasó a los fariseos y saduceos en el tiempo del Señor Jesús, porque ni Él les quiso decir la señal, porque es una obligación de nosotros saber los tiempos, porque el mismo Daniel capítulo 12 dice también que solo los entendidos comprenderán, solo ellos entenderán los tiempos. Y yo quiero que usted también sea un entendido y que no le pase como a las 5 vírgenes insensatas en Mateo 25, o lo que habla también Mateo 24, lo que le pasó a la generación del diluvio, que no entendieron hasta que el diluvio empezó y se lo llevó a todos y parecieron. Bendiciones a todos. Seguimos con otro tema más después, aclarando para que usted pueda despertar, usted que duerme. Bendiciones a todos. Chao.